Antes del gran diluvio, la humanidad estaba completamente distante de Dios. La tierra estaba llena de violencia, corrupción y maldad. Las personas vivían para sí mismas, ignorando completamente los caminos del Señor. En Génesis 6:5, la Biblia dice que el Señor vio que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón eran siempre malos. Era un mundo sumergido en el pecado, donde pocos aún buscaban a Dios de verdad. Pero en medio de toda esa oscuridad, había un hombre diferente, Noé. La Biblia lo describe como alguien justo e íntegro, un hombre que caminaba con Dios. Mientras todos a su alrededor vivían en pecado, Noé optó por obedecer y mantener una relación verdadera con el Señor. Y por esa razón, Dios decidió usarlo para algo grandioso. Dios le reveló a Noé que enviaría un diluvio para purificar la tierra y acabar con toda la corrupción. Pero al mismo tiempo, le dio una misión: construir un arca para salvar a su familia y a un remanente de los animales. Dios fue detallado, dando todas las instrucciones sobre cómo debía hacerse el arca. Le pidió que la construyera con madera de ciprés, llena de compartimentos y sellada con betún por dentro y por fuera, garantizando que resistiera las aguas. Y Noé, sin cuestionar, obedeció todo exactamente como Dios le mandó. Cuando el arca estuvo lista, Dios ordenó que Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras entraran en ella, junto con parejas de cada especie de animal. Y entonces, Dios cerró la puerta. Pronto, las aguas cayeron de los cielos y la tierra quedó completamente cubierta. Llovió sin cesar por 40 días y 40 noches, y el diluvio duró 150 días, destruyendo todo lo que estaba fuera del arca. Pero Noé y su familia se encontraron a salvo, protegidos por el Señor. Con el tiempo, las aguas comenzaron a descender, y el arca finalmente descansó sobre las montañas de Ararat. Para saber si la tierra ya estaba seca, Noé soltó una paloma. Cuando regresó trayendo una hoja de olivo en el pico, él entendió que el fin del diluvio estaba cerca. Algún tiempo después, Dios ordenó que todos salieran del arca y comenzaran a repoblar la tierra. En señal de gratitud, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios al Señor. Dios entonces hizo un pacto con él, bendiciendo a su familia y prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Como señal de esa promesa, Dios colocó el arco iris en el cielo, recordando a todos su amor y fidelidad. Dios hizo una promesa poderosa después del diluvio: nunca más destruiría la tierra con una inundación como aquella. Y para que todos recordaran ese pacto, Él dijo: este es el signo de la alianza que establezco entre mí y ustedes y con todos los seres vivos que están con ustedes, por todas las generaciones futuras. Mi arco pondré en las nubes, será el signo de la alianza entre mí y la tierra. Génesis 9:12-13. Así, el arco iris se convirtió en un símbolo de la fidelidad de Dios. Noé y su familia fueron elegidos para dar continuidad a la humanidad porque fueron escogidos por Dios en un mundo corrompido. Después del diluvio, Dios los bendijo y les dio una nueva misión: sean fértiles, multiplíquense y llenen la tierra. Génesis 9:1. A partir de ellos, una nueva era comenzó. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, trajeron a los ancestros de los pueblos que se expandieron por el mundo. Sem, el hijo mayor, tuvo un papel especial. Su descendencia dio origen a pueblos importantes del Medio Oriente, incluyendo hebreos y árabes. Fue de la línea de Sem que vino Abraham, el hombre a quien Dios prometió: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. La historia de Sem y sus descendientes está profundamente ligada al plan de Dios para la humanidad, pues de allí surgió el pueblo de Israel, más tarde, el propio Jesucristo. Jafet, el segundo hijo de Noé, se convirtió en el ancestro de las naciones que se expandieron por Europa y partes de Asia. La Biblia menciona a sus descendientes, como Gomer, Magog y Javán, Génesis 10:2, nombres que apuntan a culturas y civilizaciones que marcaron la historia mundial. Sobre él, Dios declaró: que Dios engrandezca a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Génesis 9:27, destacando su expansión y conexión con la línea de Sem. Cam, el tercer hijo, tuvo su descendencia esparcida principalmente por el continente africano. Sus hijos Cus, Mizraim, Fut y Canaán, Génesis 10:6, dieron origen a grandes civilizaciones, como los egipcios, etíopes y cananeos. Estas culturas desempeñaron un papel fundamental en la historia antigua, con ciudades grandiosas, avances tecnológicos y tradiciones que influenciaron el mundo. Cada hijo de Noé cumplió su papel en la repoblación del mundo después del diluvio. Sus familias se expandieron, formaron naciones y establecieron las bases de cómo la humanidad debía convivir. Ese momento fue más que solo un nuevo comienzo. Fue un plan divino para reorganizar la tierra, trayendo diversidad y riqueza cultural. La victoria de Dios estaba sobre ellos,
pero también la responsabilidad de continuar con sus propósitos. El legado de Sem, Cam y Jafet puede verse hasta hoy. Las naciones y culturas que descienden de ellos moldearon la historia del mundo. Y todo comenzó con un hombre que eligió obedecer a Dios cuando nadie más lo hacía. La fidelidad de Noé no solo salvó a su familia, sino que también dio inicio a una nueva etapa para toda la humanidad. Cus es recordado como el ancestro de los etíopes y nubios, pueblos que tuvieron un papel esencial en la historia de África. Uno de sus descendientes más destacados fue Nimrod, un hombre conocido por su fuerza y liderazgo. La Biblia dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser poderoso en la tierra. Génesis 10:8. Fue uno de los primeros grandes líderes del mundo antiguo y fundó ciudades importantes, como Babel, Erech, Akkad y Cané, todas en la tierra de Sinar. La historia de Nimrod está ligada a uno de los acontecimientos más fascinantes de la Biblia, la construcción de la Torre de Babel. Después del diluvio, los descendientes de Noé decidieron construir una ciudad y una torre que llegara hasta los cielos. Querían hacerse grandes y desafiaban la orden de Dios de dispersarse y poblar la tierra. Pero Dios vio su arrogancia y decidió actuar. Se llamó su nombre Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9. Así surgieron las diferentes lenguas y culturas del mundo. Otro hijo de Cam, Misraim, está asociado con los antiguos egipcios. Egipto fue una de las civilizaciones más asombrosas de la historia, conocida por su impresionante arquitectura, avances en la medicina y en la escritura. La Biblia menciona a los descendientes de Misraim, incluyendo pueblos como los filisteos, Génesis 10, 13, 14. Las pirámides son un ejemplo del conocimiento y habilidad de los egipcios, quienes también desempeñaron un papel importante en la historia bíblica, interactuando muchas veces con el pueblo de Israel. Phut, el tercer hijo de Cam, es mencionado brevemente en la Biblia, pero se cree que sus descendientes se expandieron por partes de África, incluyendo la región del Cuerno de África. Aunque hay poca información sobre él, su linaje forma parte del gran mosaico de pueblos africanos que se desarrollaron a lo largo de la historia. Por último, tenemos a Canaán. Sus descendientes se establecieron en la tierra que llegó a conocerse como Canaán, una región central en la historia bíblica. La Biblia menciona, Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et, Génesis 10:15. Esta tierra se convertiría en el escenario de muchos acontecimientos importantes, especialmente en la travesía del pueblo de Israel. Antes de continuar, es importante aclarar un punto que ha generado muchas interpretaciones erróneas a lo largo del tiempo: la llamada maldición de Canaán. Algunas personas han asociado equivocadamente esta historia con los pueblos africanos, pero en realidad, el relato bíblico se refiere específicamente a Canaán y su descendencia, sin ninguna relación con los demás hijos de Cam. Esta historia nos recuerda cómo las civilizaciones y culturas se expandieron por el mundo y cómo cada pueblo tuvo su papel en la construcción de la humanidad. Todo comenzó con los hijos de Noé, quienes recibieron la misión de repoblar la tierra e iniciar las grandes naciones que conocemos hoy. Después del diluvio, Noé comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña. Con el tiempo, hizo vino, bebió y, sin darse cuenta, quedó embriagado. En ese momento de vulnerabilidad, terminó desnudándose dentro de su tienda. Esta escena simple desencadenó uno de los acontecimientos más debatidos de la Biblia. Cam, uno de los 3 hijos de Noé, vio a su padre desnudo en la tienda. Pero en lugar de actuar con respeto, salió y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet. La reacción de ellos fue muy diferente. Tomaron un manto, lo colocaron sobre sus hombros y caminaron de espaldas para cubrir a su padre, sin mirar su desnudez. Este contraste entre las actitudes mostró algo importante sobre el respeto y el honor dentro de la familia. Cuando Noé despertó y supo lo que había sucedido, declaró una maldición: maldito sea Canaán, sea el más bajo de los siervos de sus hermanos. Génesis 9:25. Pero hay un detalle curioso aquí. Noé no maldijo directamente a Cam, sino a su hijo, Canaán. Esto ha generado muchas interpretaciones a lo largo de la historia. ¿Por qué Noé hizo esto? La Biblia no lo explica directamente, pero algunos estudiosos creen que fue una visión profética sobre el futuro de los descendientes de Canaán. De hecho, siglos después, los cananeos fueron conquistados por los pueblos descendientes de Sem y Jafet, cumpliendo esta profecía. Lamentablemente, a lo largo de la historia, este pasaje ha sido distorsionado para justificar la esclavitud, especialmente de los pueblos africanos. Pero esta idea es completamente errónea. La maldición de Canaán no tenía nada que ver con toda la descendencia de Cam. En realidad, la Biblia muestra que la profecía se cumplió cuando los israelitas conquistaron la tierra de Canaán, tal como Dios lo prometió a Abraham. Josué lideró esta conquista, y el mismo Dios le dijo: «Hoy comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel».
Josué 3:7. Entender correctamente esta historia es esencial para evitar errores e injusticias. Dios es justo en todo lo que hace, y la Biblia no sostiene ninguna idea de maldición racial o étnica. Al contrario, enseña que Él actúa de manera justa y específica, teniendo en cuenta las acciones de cada persona y cada pueblo. Como está escrito, el Señor es justo en todos sus caminos y santo en todas sus obras. Salmo 145:17. Otro punto interesante es la longevidad de los hijos de Noé. En aquella época, las personas vivían muchos años, y aunque la Biblia no dice exactamente cuántos años vivió Cam, es probable que él y sus hermanos hayan tenido una vida larga e influyente. Esto puede haber sido el resultado de la victoria que Dios le dio a Noé y su familia después del diluvio. Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:1. Esta victoria no fue solo sobre la supervivencia, sino también sobre la responsabilidad de transmitir la humanidad y cumplir el propósito de Dios en la tierra. Después del diluvio, Dios bendijo a Noé y a sus hijos para que repoblaran la tierra. Pero, además de eso, esta victoria también parece haberles dado una vida larga, permitiéndoles ver crecer a sus familias y formar sus naciones. Cam, uno de los hijos de Noé, vivió lo suficiente para ser testigo del surgimiento de grandes civilizaciones, como los etíopes, los egipcios y los cananeos. Sobre la muerte de Cam, hay mucho misterio. La Biblia no dice exactamente dónde fue sepultado, pero algunas tradiciones sugieren que esto pudo haber ocurrido en África, quizás en Sudán o en Etiopía, tierras asociadas con sus descendientes. Estas regiones poseen monumentos antiguos y leyendas que podrían estar vinculadas a figuras bíblicas. Otra teoría sugiere que Cam pudo haber sido enterrado en Egipto, ya que sus descendientes desempeñaron un papel importante en la historia de esa civilización. Egipto, conocido por sus grandiosas pirámides y tumbas, siempre dio gran importancia a la vida después de la muerte. Si Cam realmente fue sepultado allí, su tumba podría estar entre esas construcciones monumentales. La Biblia muestra cómo los entierros eran significativos para los antiguos egipcios. Un ejemplo de esto es la promesa de José, hijo de Jacob, quien hizo jurar a los israelitas que llevarían sus huesos desde Egipto hasta la tierra prometida. Génesis 50:25. Esto refuerza la profunda conexión entre los patriarcas bíblicos y Egipto, mostrando cómo la fe y las tradiciones estaban ligadas a las costumbres de la época. Además de estas teorías, textos antiguos fuera de la Biblia también hablan sobre Cam. El libro de los Jubileos, por ejemplo, menciona que Noé dividió la tierra entre sus hijos y que Canaán, descendiente de Cam, desobedeció y se estableció en tierras que no le habían sido designadas. Estas historias, aunque no forman parte del canon bíblico, ayudan a comprender mejor la relación entre los pueblos de aquella época. Las civilizaciones africanas desarrollaron sus propias tradiciones e interpretaciones de estas historias a lo largo de los siglos. En Etiopía, por ejemplo, los descendientes de Cus, hijo de Cam, son celebrados en mitos y leyendas. Una de las historias más conocidas es la de la reina de Saba y su encuentro con el rey Salomón. Según la tradición etíope, ella viajó hasta Jerusalén para poner a prueba la sabiduría de Salomón. La Biblia describe este momento así. Cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón en relación con el nombre del Señor, vino a probarlo con preguntas difíciles. Primer libro de los Reyes 10:1. Llegó con un gran séquito, llevando camellos cargados de especias, oro y piedras preciosas. Su objetivo era verificar si Salomón era realmente tan sabio como decían. En efecto, él respondió a todas sus preguntas con claridad e inteligencia. La reina quedó tan impresionada que declaró: «Ni siquiera me dijeron la mitad. Excedes en sabiduría y bien es la fama que escuché». Primer libro de los Reyes 10:7. Este encuentro fue tan notable que, hasta el día de hoy, es recordado en diversas culturas. En Egipto, los descendientes de Misraim, otro hijo de Cam, establecieron un imperio poderoso, con mitos y tradiciones que moldearon su identidad. La interacción entre hebreos y egipcios, como se describe en el Éxodo, es uno de los momentos más importantes de la Biblia. Cuando Moisés lideró al pueblo de Israel fuera de Egipto, dijo: «No tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les trae hoy». Éxodo 14:13. Esta liberación se convirtió en un símbolo de la justicia y el poder de Dios. En el Cuerno de África, los descendientes de Fute, otro hijo de Cam, también desarrollaron sus propias narrativas y tradiciones. Aunque menos documentadas, estas historias muestran cómo diferentes pueblos incorporaron elementos bíblicos en sus culturas. Al final, la historia de Cam y sus descendientes no trata solo de un personaje bíblico, sino de civilizaciones enteras que moldearon el mundo. Conocer estas historias ayuda a comprender no solo la Biblia, sino también las raíces culturales de muchos pueblos a lo largo de la historia. A lo largo del tiempo,
Las migraciones y los intercambios culturales ayudaron a moldear una herencia riquísima de mitos y tradiciones. Muchas de estas historias se conectan con los relatos bíblicos, mostrando cómo diferentes pueblos adoptaron y preservaron sus creencias a lo largo del tiempo. Esta resiliencia cultural se puede ver en varias civilizaciones, especialmente en África, donde leyendas y tradiciones han sido transmitidas de generación en generación. Los cananeos, aunque no están directamente ligados a los pueblos africanos, también dejaron un impacto profundo en la región que hoy conocemos como Israel y Palestina. Sus ciudades-estado, sus interacciones y sus prácticas religiosas influyeron en diversas culturas a su alrededor. La Biblia menciona muchas veces la relación entre los cananeos y los israelitas, destacando tanto los conflictos como los momentos de convivencia entre estos pueblos. Un ejemplo de esto está en el libro de los Jueces. Y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Jueces 3:5. Esta interacción entre diferentes pueblos generó intercambios culturales y religiosos que marcaron la historia. Las influencias pueden verse tanto en las tradiciones bíblicas como en las costumbres que han sido preservadas en diversas partes del mundo. Si te gustó el vídeo de hoy, no olvides dejar tu like y comentar qué te pareció. Eso ayuda mucho al canal a crecer y a seguir trayendo más contenido para ti. Y gracias por estar aquí. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.